algunas situaciones. A lo mejor dices, yo estoy pasando lo que pasó la pastora, o yo estoy pasando por una situación que está pasando Vania, Mónica, las que estamos aquí. Entonces eso sirve para que también nosotros nos animemos. Y pues bueno, no el simplemente hecho de estar aquí pastoreando es porque soy una mujer súper sabia y nunca tuve defectos. Créanme que soy humana y yo creo que más adelante a través de las preguntas, no me juzguen. Creemos que Dios va a ser de bendición también. Amén. 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 Vamos a tomar asiento. Y bueno, esta serie de preguntas, segunda que está así formulada en bloques. Y bueno, vamos a conocer a la mujer. Antes que a la pastora, antes de un llamado, pues si eres mujer, obviamente, pues, queremos conocer a la mujer. Preguntas rapidísimas, pastora. ¿Cómo eras de adolescente? ¿Cuántos conocen a mi hija Suri? Suri, pero a la octava potencia. Mis papás no eran de Cristo, no conocían de Cristo, era una niña que no me cuidaban. A Suri no la dejan subir un camión. Y yo cuando estaba chiquita, pues sí me iban los camiones. Era una niña muy rebelde y muy entrona. ¿Cómo dicen? Machetona, ¿no? Así era yo de niña. Así era de mi infancia, de adolescente. Wow, ¿ustedes se imaginan a la pastora echando bronca? Luego creciste entre puro varón. Crecí entre puro hombre. Por eso hago carrilla natural. Bueno, ya nos dijiste que ¿consideras que eras más tranquila o rebeldona? Rebeldona. ¿Mucho o poco? Mucho, muy rebeldona. Muy rebelde. ¿Qué cosas te hacen reír así muchísimo? Cuando una amiga se cae. Mónica. ¿Qué? No, te hiciste el oído sordo. ¿Qué le hace reír a tu amiga? Así muchísimo. ¿Qué le hace reír hacia que se doble de risa? También a ella le hace reír. Me da mucho risa. Le da risa cuando se equivoca, cuando se le chispotea algo. Bueno, sí, pero las caídas también me dan. ¿Ya te acordaste, Mónica? Perfecto. ¿Cuál es ese talento oculto que pocas personas conocen? Pues todos saben que me gusta cocinar, me gusta cantar, me gusta maquillar. He maquillado a familia. Esa no se la sabía. Esa no me la sabía. Pero en algún momento en mi vida quise tener dotes de maquillista, pero lo dejé. Pero sí me gusta maquillar, me gusta mucho peinar Tenía mis dotes artísticos de peinar a Abril. Pobre mi hija siempre la traía así. No sé si se acuerdan cuando, nosotras que peinábamos con liguitas. Sí, entonces, me gusta mucho eso de la belleza, el maquillaje, los productos, eso me gusta. Por eso tenemos una pastora guapísima. ¿Poco no? Sí. ¿Qué comida así nunca rechazarías aunque te pongas a dieta, cuando te estás cuidando de la gastritis? Ay, me gusta mucho el pastel de chocolate. Pastel de chocolate. 3 leches. De trufa, negro, amargo. Qué rico. Ese me gusta. Ya saben, si quieren chantajear a la pastora, Están las tostadas de pata. Las tostadas de pata, las tostadas. Bueno, las tostadas de pata de res. Estilo mexicano. pata de res. El moledero. No me gusta ni la pata normal, menos la de res. Los quesos finos. Bueno, de todo, pero así que llegues un día y te traje. Creo que sí sería la tostada de pata, Ira, la que no me resistiría, porque le quito la tostada y ya es dieta. Tampoco no es sabia nuestra pastora. ¿Qué hábito tienes que la gente no imaginaría? Soy muy limpia. Es un hábito bueno y puede ser malo porque mi marido siempre, ya cálmate. O, no sé si han visto esos memes de que tengo que limpiar.
Me gusta que mi casa huela bien. Yo siempre he dicho que una casa es el espejo de la mujer. Aunque digan, es que el hombre nos ayuda, sí nos ayuda y somos un equipo, pero si tú vas a una casa y dices está sucia, ¿en quién piensas? Pues sí, La una mujer. mujer. La mujer. Ese es un hábito, la limpieza. Me gusta que huela la casa bien. Tengo una perrita y mi trauma es que mi casa huela a perro. Ya sé. Entonces, sí es la limpieza. Muy bien. ¿Ustedes habían imaginado eso de la pastora? Muy bien. ¿Qué canción te pone de buena? Digas, con esta canción, así cuando ando down, bajoneada, me enojé con el marido, que dices, con esta me levanto el ánimo yo solo. Me gusta mucho, como mi mamá es de Chiapas, me pone de muy buen humor la marimba. Wow. Cualquier tipo de marimba, o cuando estoy haciendo el quehacer, simplemente me gusta porque me recuerdo de mi niñez cuando íbamos a Chiapas y la marimba, la música que sea, pero me gusta mucho la marimba, soy mucho de romanticona, los tríos, la bohemia. No para que me ponga de buenas, pero sí me gusta la marimba. Como que digo, ay, me hace feliz. Obviamente las alabanzas y todo, pero ese género me gusta. Qué chévere. La marimba no es como que... así. ¿Cómo te describiría tu familia? Eso le brilla. En 3 palabras. Los apoyo mucho. No me gusta el conflicto, o sea, no me gusta pelear y soy muy cariñosa. En este bloque, chicas, específico de preguntas espontáneas, ¿alguna quiere preguntarle algo a la pastora? Vamos en confianza, ¿eh? Lo que se les ocurra, sí. Algo que quieran saber. ¿A los cuántos años tuviste tu primer novio? Ay, señor. Híjole, es que si haces un mega testimonio, Airam. Pero tuve mi primer novio a los 15. ¿Te acuerdas del nombre del primer novio? No me acuerdo, pero sí, se llamaba Eduardo. Eduardo. Lalo. Ahí sabes. Otra pregunta, chicas. No le pienses mucho, Mili. ¿No? Tú fluye con la ¿Te gusta ser pastora? Sí. Me gusta mucho porque es difícil, pero si volviera a nacer, y créanme que con el tiempo he aprendido, desde ser pastora desde los 24 años, pueden creerlo, y todavía era medio rebelde, pero he aprendido a amar a la gente, no importando la situación, o no poniendo etiquetas, y he aprendido a tener mucho amor por la gente, ser muy compasiva. Sí me gusta, Miriam, ser pastora. Muy bien. Vamos a pasar a esta dinámica. Esta dinámica divertida. Esta sección se llama esto o aquello. Van a sacar un papelito y de las 2 opciones que están ahí tú vas a decidir o nos vas a compartir qué es lo que te gusta de esas 2 opciones. Okay. Adelante, ¿la abrimos? Yo. Ajá. Madrugar o desvelarse. Madrugar. Todas. ¿Quiénes son team madrugar? Yo. Qué bueno. Muy bien. Laia, desvelarme. Sí me desvelo, pero prefiero madrugar. ¿Tú? ¿Tú también, Dari? Sí. Las que me conocen en la noche, hoy tengo una cena de la escuela de mi hija. Y le digo al marido, no, y me dice, se va a acabar la 1, y yo, no, para mí es un martirio desvelarme, pero tengo que ir. Presencia requerida. Sí. El segundo papelito, ¿qué le tienes? Playa o montaña.
Depende. Si es montaña, con el marido. Y que haga frío. Y la hierba Y que hay se una movía. chimenea. Y una alfombra. No. Playa con la familia. ¿Sí? ¿Silencio o música? Música. ¿Qué más es sin música? ¿Predicar o escuchar? ¿Predicar o escuchar? Las dos. Las dos. ¿Café o té? Café. Café 100%. 100%. ¿Tacones o tenis? Tenis. Este es el tacón más alto que puedo tener y eso que voy a una cena, ¿eh? Vamos a nuestro siguiente segmento. Y ahora sí, esta es la historia detrás del llamado. A ver. ¿Cómo fue tu encuentro con Dios? Mi encuentro con Dios realmente no fue la primera vez que fui a una iglesia. Nosotros venimos de México y los que me conocen, mi mamá tiene un negocio aquí en el mercado de aviación. Y llegamos de México porque a mi papá le dieron una gerencia, o sea, soy de México, tenía yo 10 años, y mi mamá en el local donde está un carnicero bautista se acerca y le dice, te invito a mi iglesia. Pero mi mamá, yo hice mi primera comunión, aquí en la catedral, era pura pachanga, mi mamá tenía sus santos, ¿no? Ahí, y llega este carnicero así, quita eso que es el diablo, y mi mamá. Pero lo quitó. Y la primera vez que fui a una iglesia, mi mamá fue a una iglesia bautista, que está acá en Las Lomas, no sé si la ubican. Y llegué, pero pues yo estaba chiquita, tendría unos 14 años. Y pues mi mamá buscaba más y la invitaron a otra iglesia donde conocían al Espíritu Santo, donde hablaban en lenguas, donde la alabanza era diferente. Y ahí voy yo con mi mamá, y mi mamá desde ahí dijo, esta es mi iglesia. Yo empecé a ir con ella, me mandó a un campamento que se llamaba Rompiendo las Cadenas. Fui, yo ya traía muchos problemas de niña, pues no fueron abusos sexuales, pero tuve ciertas experiencias de niña donde los chamacos te tocan y todo, y yo siempre me sentía como sucia, aunque no había hecho yo nada. Me acuerdo que cuando iba a hacer mi primera comunión, me dice el padre, dime tus pecados, y yo, ¿forniqué? ¿Cómo que fornicaste? Digo, pues es que unos niños me agarraron y pues no conocían de Cristo mis papás, y pues me encargaban mucho con las vecinas. Mujeres no dejan a sus hijas donde hayan adolescentes. Jamás. Entonces los chamacos adolescentes, no tuve una violación ni una penetración, pero el toque, ¿no? Y eso me marcó, pero yo creo que por eso también me hice un poco rebelde. Entonces mi mamá me manda al campamento y yo fui libre. Oró por mí. No sé si ubican ustedes a la pastora Lulú que ha venido con el pastor José Luis Saldaña. Ella era mi líder de jóvenes, ella tendría ahorita mi edad. Wow. Y oró por mí y me dice, ¿por qué quieres que ore por ti? Le digo, es que me siento sucia y pasó esto cuando era niña y los niños me agarraban, y oró por mí, fue libre, recibí el Espíritu Santo. Y no te voy a decir que fue un cambio rápido. Llegué a la casa, así cuando llegas de un congreso, llegas con las alabanzas y bueno, mis hermanos súper carrillas. Ya llegaste de aleluya, tus alabanzas. A mí me gustaba mucho Miguel Bosé y todo lo quité. Y bueno, cuando llegas de un congreso, y ahí empezó mi camino con Dios. No te voy a decir que pues era una niña, pero empezó la palabra a sembrarse. Y mi mamá abrió una célula en su casa. Por eso es bien importante, mujeres, que abran células en sus casas. Por medio de esas células hubo mucha bendición y conocí a mi marido. Entonces mi mamá abrió una célula
y empezamos toda la familia a ir a congregarnos y desde ahí empezó mi camino a congregarme desde los 14 años. Wow. ¿Tú recuerdas el momento así que dijiste, este es mi llamado? Sí, pero es bien chistoso. ¿Saben dónde estaba, chicas? Estaba lavando los baños de la primera iglesia. Porque cuando mis suegros se van a Estados Unidos, las que me conocen saben que nunca estoy sola y que si hay que hacer algo, yo no ordeno, yo lo hago. Si hay que entrarle, yo siempre lo he hecho. Entonces teníamos una iglesia chiquitita y yo la verdad pues me sentía insegura como pues la pastora bien joven y pues ya limpieza, ¿no? Tengo que limpiar. Entonces no había quien limpiar la iglesia, pero a mí me gustaba. Abril estaba chiquita, pobrecita, siempre me la traje la pobre. Y estaba yo ahí lavando los baños y el amor que yo tenía al dejar la casa de Dios, le dije, Dios, perdóname, aquí estoy. Y le hablo a mi marido y le digo, sí, amor, yo estoy contigo, vamos a pastorear, me falta muchísima preparación, pero tengo un corazón dispuesto. Y desde ahí, en los baños de Mezquites, ¿sí saben? ¿Te acuerdas de Mezquites? Desde ahí, y créeme que yo ya estaba ayudando a pastorear a mi marido, pero estaba porque era la esposa del pastor. Pero el llamado vino a mi vida y fue el Espíritu Santo porque vi el amor que empecé a tener en la iglesia y después a la gente. ¿Dudabas de ti en ese momento? ¿O por qué no sentías no era como, debo estar aquí? O sea, No, ¿por qué no me sentía con la madurez. O sea, como mi suegra tenía 70 y tantos años y era una mujer muy conocida, muchos de aquí la conocieron, era la hermana Eva Langston, la sabia, la que oraba y luego la nuera. Entonces, sí fue difícil y sufrí rechazo, obvio, de las hermanas más grandes. Me acuerdo que vi una hermana que había donado muchas flores a la iglesia. ¿Te acuerdas, Moni, Chayito? Y cuando la hermana Eva se fue, dijo, oye, por mis flores, y ay, ni me gustan. O sea, todavía yo era medio rebelde. Digo, yo quiero verde, no quiero tanta flor. No dudaba, sino que era como una comparación. Eso es lo que pasó. ¿Alguna vez pensaste en rendirte? Nunca. Nunca. Así afirmada estabas Nunca. desde esos baños. Nunca he pensado en rendirme. He tenido bajones fuertes, pero jamás en la vida me rendiría y jamás me quitaría mis ojos del ministerio. Wow. Jamás. ¿Qué ha hecho Dios en ti antes de usarte de manera pública? O sea, en lo íntimo, en lo personal, En lo íntimo, antes de que salieras de lleno a... el temor, no el rechazo. Siempre fui una niña muy segura, porque crecí con hombres, como que me tuve que foguear, ¿no? Uh-huh. El temor, no sino de lo que pensara la gente, y no es altanería, siempre he sido muy segura, pero temor a que me equivoque, temor a la comparación, temor a que, y si no es de Dios, o, híjole, porque a veces estábamos bien chavitos y yo volteaba a ver y vacía la iglesia, y yo así, y ya venía mi marido con su sonrisa. Gracias por los que están aquí. Yo creo que en mi vida lo que puedo decir que me ayudó mucho Dios y el Espíritu Santo fue el temor. En ese aspecto. Okay. Wow, ¿cuántos de ustedes, de nosotras hemos experimentado ese miedo? A mí me pasa mucho, tengo síndrome del impostor, que sé que lo puedo hacer, pero ahora que lo intento hacer, digo, ¿y si me sale mal? ¿Y si no es? ¿Y si me equivoco? Y esa parte platicaba hace rato conmigo, me cuesta soltarlo, pero ven, sí se puede, amar, sí claro. Se puede. ¿Qué temporada crees que ha sido crucial, que ha marcado pues hasta este punto tu vida?
en el 2000, a ver, tenía 37, hace 10 años que me enfermé del estómago. Fue un proceso difícil. Abría los ojos y decía, otra vez, pero lidiar con una enfermedad, aparte del estrés, lo que los doctores me decían, usted no va a poder salir adelante de esto, señora, tiene síndrome del intestino irritable, y va a ser muy difícil. Y me acuerdo que esa vez salí del doctor y fuimos a casa de Airam, ¿te acuerdas, Airam? Y no sé, estaban cenando tacos y no, yo no quiero, y Airam, tú cena, pastora. Y yo, ay, y tenía, pues sí quiso venir el temor otra vez, ¿verdad? Porque decía, se te vienen tantas cosas a la mente, y aprendí a depender de Dios sin medicamento. Aprendí a tomar mi sanidad porque me dieron antibióticos. Yo tenía unas diarreas que casi me iba por el WC. O sea, yo me bajé como 15 kilos en 2 meses. Entonces las diarreas no sabían por qué era, pero yo le pregunté a Dios, vino mi pastora Maricú a verme y fue algo que emocionalmente yo estaba batallando. Tuve que soltarlo. Fue algo bien difícil, muy difícil. Algo de lo que he vivido más, no que me tiré, me tambaleé un poquito. O sea, jamás dije, voy a dejar de hacer esto, pero fue una lucha muy fuerte. Y gracias a Dios salí adelante. Empecé a confiar en Él más. Empecé a que quería venir el temor otra vez y dije, no, por ahí no es. Y dice la escritura que Dios se hace fuerte en tu debilidad. Entonces empecé a llamar las cosas como si no. Exactamente. Si no. Entonces empecé a darle a mi intestino y fueron unos 6 meses difíciles, pero gracias por la misericordia de Dios y por su gracia que estoy aquí. ¿Saben qué pensaba yo, mujeres? Era como diciembre y como yo estaba tan enferma, y créanme que yo estaba en la alabanza en ese tiempo. Yo venía arrastrándome con sueros a la alabanza y pocas personas fueron lo que siguieron. Y de verdad venía arrastrándome y dije, yo no voy a dejar de servir. No puedo porque si te dejo de servir, Dios, ahora sí me voy para abajo. Pero en mi mente yo decía, bueno, y si me muero en diciembre, ¿quién va a ir al 10 de mayo de mis hijas? Mi mamá trabaja, ¿quién? O sea, era de preocupada, porque si me muero me voy con Dios. Pero mi mente y luego una vez mis hijas llegaron y me hicieron un dibujo y me decían, ya no estés enferma. Y dije, no, yo no voy a poner triste a mis hijas. Entonces agarré mi autoridad en Cristo, me fui con una doctora que era naturista, me cambió la dieta y en 3 días se me quitó la diarrea. Después de que había ido con gastros, exámenes, pero fue Dios, fue un cambio de mente en ese tiempo para mí y aprender a confiar en Él, porque el temor te hace que tengas más diarrea y la colitis y bueno, entonces desde ahí yo creo que fue un cambio para mí, así, hasta que no lo viví. Wow. Chicas, ¿alguna pregunta en este punto, en esta parte de la historia de Marta Coria? Esta parte del llamado de ese encuentro ya genuino con Dios. Que yo creo que podemos estar mucho tiempo pues viniendo a la iglesia y a veces no estamos, no palpita ese corazón. No estamos alineados a ese corazón. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Algo que quieran compartir? Yo le quería preguntar qué hacía antes de ser pastora, desde hace rato. Antes de ser pastora, apoyé a mi esposo. Los papás de mi esposo eran misioneros aquí en San Luis, eran norteamericanos. Y yo estaba estudiando cuando mi marido le dice a mi papá, le dice, Mario, porque es súper igualado mi marido, ¿no?
Me dice, oye Mario, quiero casarme con tu hija, pero ¿por qué tan pronto? Yo tenía 19 años. Dice, va a seguir estudiando y todo, pero ¿por qué tanto? Y dice mi marido, es que prefiero casar que quemarme. O sea, y mi marido, no, pues ¿qué dice, no? Entonces, nos casamos, él viajaba mucho, él viajó por muchas partes del mundo y yo me quedaba en casa, sí lo acompañaba de vez en cuando, y luego nos metimos a un instituto bíblico junto con Mónica, ¿te acuerdas? Y misiones. Te digo, ¿por qué Mónica? Pues porque ella ha sido mi amiga desde toda la vida. Entonces nos íbamos a los ranchos, ¿no, amiga? Éramos los títeres, ¿no? Yo era maestra de niños y estábamos bien chiquitas y íbamos a las misiones. Mi suegra predicaba y había el llamado y yo acá apoyando. También íbamos a echar relajo. Entonces, siempre desde que me casé he trabajado en el ministerio, pero no como responsable, sino fuera. Ajá. Entonces, maestra de niños, iba a las misiones, siempre fui muy cariñosa con los niños y siempre me seguían todos los chiquillos, a donde quiera que iba yo tenía mi cola de chamacos y como era súper machetona, nos íbamos al cerro y andaba yo con todos los chamacos, pero sí, eso. ¿Alguna otra pregunta, chicas? Yo, pastora, ¿qué ha sido lo que más le ha gustado de su vida pastoral? Uy, es que son muchas cosas. Me ha gustado encontrar gente real. He encontrado apoyo incondicional en gente en la iglesia. He encontrado hijos, hijas, he visto vidas transformadas, como la tuya, y eso es lo que más me ha gustado. Me ha gustado también el poder no ser juzgada de los errores que he tenido y que sigan la gente diciendo, uy, de chiquita la conocimos y orábamos por ella cuando estaba aún de pastora. Bueno, Isabel, tú lo sabes. Y la honra que me han mostrado ahorita, eso es lo que, y no sé, yo sé que no es por ustedes, sino es por Dios. Eso es lo que más me ha gustado. Wow. Qué bueno. ¿Alguna otra pregunta, mujeres? Yo. ¿Has sufrido traiciones? Ay, ay, ay. Tráiganle los Kleenex. Traición. Decepción. No traición así de que me traicionaste. Para las que me conocen más de cerca, no soy una persona rencorosa. No me guardo ahí de que me hiciste y te hago cara. Jamás. Imagínate de pastora. Pero antes de ser pastora, como les digo, no me gusta el conflicto. Entonces, no soy una persona orgullosa. Sí me he decepcionado de actitudes, pero te digo, vuelvo a lo mismo. Se cayó Abril. Vuelve a lo mismo, a tu llamado, Isa, de ver con misericordia. Si no, ya no lo ves tan personal. A lo mejor la persona que me decepcionó, no podría yo confiar plenamente otra vez, pero no quiere decir que la voy a etiquetar o que ya es mala. Con reserva. Con una reserva, pero no rechazando. Y si me vuelve a buscar, estoy dispuesta. Eso es lo que he aprendido. Imagínense compartiendo de Dios y resentida. De verdad, o me cae gorda a la hermana, o no me cae, o sea, para nada. O sea, tú tienes que tener un corazón enseñable y aprender, Isa, a las personas que no. O sea, ¿cuántas han decepcionado? Y luego en la iglesia, la ¿verdad? Entonces, sí he llorado, sí he sufrido, pero pues rápido, ya. Oye, le hablo a alguien como, vamos a orar, ya, dale.
ya, ahora sí, ya vámonos. Oye, pero no pasa nada, ya, adelante, vamos. Cero conflicto. Te voy a decir por qué soy cero conflicto, porque yo viví en casa conflicto. Viví un padre, pues, que era alcohólico, nunca fue, físicamente abusivo, pero verbalmente sí. Entonces a mí el conflicto no me gusta. Que empiece y que el otro y que entonces yo prefiero, ya, sí, jamás me voy a poner a discutir con una persona en necedad. Jamás. Si tú dices que es azul esto, sí, Vania, es azul. Ya. ¿Para qué entrar en conflicto? ¿Qué dice la Biblia? No discutamos con el necio. Entonces, sí, he tenido decepciones, quizá. ¿Traiciones? No, decepciones sí. Pero aquí estoy. Amén. Vamos a nuestro siguiente segmento y este es la mujer real. Ok. ¿Cómo manejas los días donde emocionalmente no te sientes mal? Hoy. Bueno, emocionalmente. Hoy, bueno, las que todas saben, hace 2 años estoy apoyando a mi mamá en el negocio. Ha sido muchas de las que están aquí, o pocas, salía yo de trabajar y llegaba a su casa y llorando. Estoy cansadísima. Y me sentí obligada a ayudar a mi mamá, pero mi mamá, le digo, mamá, oraste con mucho fervor para que yo me hiciera cargo del negocio, porque yo era no, y no, y no, y no, y no. Oró demasiado a mi mamá y dije, bueno, y ya los meros catorrazos dije, ya no quiero. Y me ha desgastado un poco físicamente, pero ha sido una bendición para mí, económicamente. Ha sido una bendición para mi mamá. Y al principio todo lo quería hacer yo, y esto y el otro. Ya aprendí a delegar. Hoy no fui a trabajar. Dije, Señor, tú cuidas mi negocio, quiero estar fresca para estar todos los viernes con las mujeres. Señor, tú vas a poner la gente que va a trabajar con ella. Y hoy me bajó, hace 2 meses que no me bajaba. Entonces, bueno, entonces, la verdad sí me sentía así. Jamás me duermo en la tarde, jamás. Pero me dormí, me sentía. Luego me habla ayer una compañerita de la mamá de Sturi. Mañana es la cena de la Sociedad de Padres de Familia y yo. Entonces, pero aquí estoy y no me quejo. O sea, tenemos que luchar con lo que sentimos emocionalmente. Para las que me conocen, nunca me he dejado deprimir así de... Sí, he estado en un momento de tristeza en mi vida, pero sigo. Sigo. Nunca me vas a ver llorar encerrado. Jamás. No, jamás. Ni no queriéndome. Una vez alguien me dijo, es que tu forma de tristeza es estar activa. A mí no me gusta no hacer nada. Siempre tengo que estar haciendo algo, pero hoy exclusivamente no quería hacer nada. Hoy fue un día no emocional, pero pues yo me imagino que la regla y etcétera, y luego no me gustaba el olor de mi marido. Le digo, ay, ¿qué perfume traes? Ay, no, pobrecito. Pero no, o sea, híjole, creo que aprendí a depender de Dios completamente. Yo creo que este hubiera sido un día emocional no muy bien para mí, pero siempre me levanto, me gusta mucho caminar. Antes, cuando estaba más joven, me iba todos los días a correr, era como un desfogue para mí. Pues ya no pude, pues por la rodilla, pero me gusta salir a caminar, me gusta estar activa. Y si ando así medio cabizbaja, la actividad me la quita. Entonces, y claro, el Señor, yo digo, me levanto en todo lo bueno, Cristo que me fortalece. Ahí voy, Señor. Y eso es mi forma de un día emocional. Casi nunca me vas a ver emocional. Y si he llorado y me he desahogado, son muy poquitas veces.
cuando ya lo traigo aquí, porque también soy mujer y lloro. Pero hubo una persona que está aquí, que no voy a decir nombres, dice, pastora, quiero que me ministres. Órale, pues mira, salgo a esta hora del trabajo y todo. Ahí estamos ministrando, pues las dos salimos ministradas. llega mi marido y le dijo, oye, voy a ministrar a esta persona, fuera todos. Y llega mi marido como a las 3 horas y las dos. Y dice, pues, ¿quién iba a ministrar aquí? Entonces, sí, como pastora, se vale, ¿no? O sea, sacarlo y chillar y sacarlo. No porque seas débil, sino a veces necesitas que te escuchen o pues tener a alguien ahí para desahogarte de lo que traes. Y esos son mis momentos emocionales. Muy bien. Aparte de que ya nos dijiste que no eres una persona, eso yo lo aprendí de ti, ¿te acuerdas que era? ¡O sea, vámonos la mosca! Y a mí mi pastora me enseñó a no engancharme con la gente. Soy de mecha muy corta, muy corta. Me hacían y la verdad es que era muy tranquila, muy rencorosa, o sea, era pastora, ya me hizo, ya me dio, ya me dijo. Aparte de no engancharte con la gente, aparte de pues tener ahora sí que tu corazón pues libre de esa emocionalidad. Tú nos has dicho muchas veces que no nos enganchemos con alguien que es igual de emocional. ¿Qué más consideras que te ayuda o que haces para mantener tu paz? Dios, o sea, Vania, la conexión con el Espíritu Santo desde que te despiertas. Hay un libro muy bueno, no sé si alguien lo ha leído, que se llama Buenos días, Espíritu Santo, de Benny Hinn. Es que bueno, ¿quién aquí habla lenguas? Bueno, en ese momento de que ya las palabras no te salen, yo siempre oro en lenguas. Que digo, estoy teniendo un episodio milésima de temor, empiezo a orar en lenguas. ¡Pum! Se va. Empiezo a declarar la palabra. Eso es lo que me ha hecho mantenerme vana. Y claro, el comportamiento, mi temperamento ha menguado, o sea, de Marta Coria, la rebelde, a la contestona, a la que a esta Marta Coria que conoces, nada, porque somos nuevos en Cristo. No debe haber orgullo en mi corazón, no debe de haber resentimiento. Claro, hay problemas como familia, como hermanos, como iglesia, pero si realmente conoces la misericordia y empiezas a ver a la gente con gracia y misericordia, tú te haces un favor. ¿Para qué vas a estar? ¡Ay! Si la otra persona está, no sé, comiéndose un elote en Morales y tú estás, ¡ay, es que me hizo! O sea, eso es lo que me ha ayudado mucho, Vania, a no guardar rencor, a momentos de crisis, a orar en el Espíritu, es lo que me ha levantado. De verdad que cuando estás, que ya no puedo, Rabashanda, Rabasaya, Barabasaya, y empiezo a orar, aunque me tiembla la voz, empiezo a orar. Y eso es lo que me ha levantado, el Espíritu, porque dice en la Escritura que el Espíritu nos guía a toda verdad. ¿Y cuál es la verdad de nosotras como mujeres? Que somos plenas, que somos escogidas, que no vivimos bajo temor, que sabemos perdonar. Entonces, no hay otra cosa más que Dios. Ni mi alrededor, ni mi atmósfera. Yo no le echo la culpa. Es que mis hijos, es que mi esposo, he aprendido que tú eres la responsable de cómo eres, de cómo tratas a tu familia, pero si tú no tienes una relación con Dios y el Espíritu Santo y no te redarguye, vas a tener un caos familiar. Claro. ¿Qué podrías decirnos que has aprendido tú sobre poner límites? Porque si bien dentro de tu llamado, dentro de lo que amas hacer, dentro de pues este corazón entregado a Dios, ¿cómo poner límites? ¿Hasta qué punto dices tú hasta aquí? Pero límites para mí o ¿cómo? Para ti ese con las demás, o sea que se presta mucho, sobre todo en donde ustedes están como pastores, que hay gente que abusa de la confianza, abusa de la gracia.
¿cómo pones límites? ¿Cómo sabes poner, o qué te guía a poner algún límite? Yo creo que la falta de respeto hacia mi persona o hacia el pastor, eso es lo que me hace poner un límite. Y no groseramente, sino si yo veo que es muy llevada la persona o bromas pesadas, yo ahí sí pongo un límite. Y no grosera, sí. Límite, pues sí, la falta de respeto no la tolero. No la tolero. Ni las bromas pesadas. Yo creo que a ninguno nos gustan las bromas pesadas, ¿verdad? Y mucho menos entre hermanos. Pero sí, que te falten el respeto, que falten el respeto a tu familia, o que lastimen a tu familia, no te voy a dejar de hablar ni nada, pero pues el límite no es de que pinto mi raya, no puedo, pero sí un poquito tratar de manejar la situación. A lo mejor sería si la persona es muy llevada o muy grosera o falta de, no sé, respeto, trataría de convivir menos, claro, dándole el respeto que también merece, pero yo creo que eso sería. ¿Cuál ha sido una oración que le hayas hecho a Dios y que te la respondió de la manera en que no, o sea, ni por aquí, de todas tus opciones múltiples, no pensaste que así te la iba a contestar? Bueno, el negocio de mi mamá, yo creo que fue una oración de mi mamá. Pero cuando yo iba a tener a Suri, tenía 5 meses de embarazo y me habían dicho, mi marido se iba a ir a la India. Y me acuerdo que estábamos en J de Juárez, y yo así mi panza, y me dice mi marido, vamos a ver si es niña o niño para traerle vestidito, pantaloncito allá de la India, ¿no? Y ya vamos al ginecólogo y me ve y me dice, ay señora, váyase directamente con el ginecólogo. Y ya voy con el ginecólogo y mi marido se iba al otro día a la India. ¿Qué pasó? Dice, estás perdiendo líquido amniótico y es peligroso. Y yo, ay, no puede ser. Mi marido ya estaba vacunado de todo para irse. Hasta de la rabia le pusieron, no sé qué tanto le pusieron. Bueno, entonces, otra vez vino el temor. Todavía no había vencido, eso del temor. Ahí andaba. Y dije, chin. Y luego, gente imprudente, que de veras, que señor. Así le pasó a una prima mía y se murió el bebé y yo así. Wow. Entonces mi marido dijo, ¿me voy o no me voy? Le digo, tú vete, y me quedé solita con Abril, tendría 7 años, Abril. Y me acuerdo que pues estuve con el suegro de Miriam, el papá de Paul me cuidó y me dice, tu suegro, era bien lindo, Rodolfo, le dice a mi marido, no te preocupes, ella va a estar en reposo. Me tenía que meter al jacuzzi para que hiciera presión el agua con la placenta, no sé qué. Y si no, pues me iban a tener que meter una aguja y meter líquido amniótico. Pero pues bueno, no que puede tener hidrocefalia la niña, porque no sabíamos dónde se iba el líquido. Wow. Y pensamos que iba a ser a la cabeza. No sé si han visto niños con hidrocefalia. Sí. Entonces tenía yo que estar en súper reposo y me estaba tirando tu suegro, mira. Y luego me dice, voy a ir a cuidarte. Y yo, sí, bien lindo el hermano, ya murió. Y dice, pero no seas malita, ¿me acompañas a orar por una persona? Le digo, sí. Y ya me subo a mi camioneta, le digo, pero con cuidado, eran 4 pisos. No. Para subir 4 sí, pisos. Le digo, Rodolfo, ¿por qué me haces esto? Yo tenía 27 años. Y yo, ¿por qué me haces esto? Es que tú eres la pastora, pero súbete de al revés. O sea, y ahí voy yo. Era el 4 piso ahí por Pedro Moreno. Oramos por un señor que había salido de las drogas. Imagínense. Yo así, que según me iba a cuidar, y me subió y ya, ay, Rodolfo, y ya oré por él. Y yo te ayudo. Digo, no, ya no me ayudes, vámonos. Bueno, y ya el otro día yo iba a ir al aeropuerto por mi marido y me tocó predicar porque teníamos servicio en los Pres. Entonces, yo le dije a Dios, te voy a pedir una cosa, Dios, y es lo único que te voy a pedir en mi vida,
que por cierto, ya sabes que te pido más cosas, pero por favor, que mi bebé salga bien. Quiero que mi bebé esté bien, porque era, pues, los médicos decían, para tener algo. Te lo voy a pedir y nunca más te vuelvo a pedir nada, por favor, ya, esa vez que dijeron si era niño o niña, ya, niña, lo que sea, dije que esté bien, por favor, Señor, ayúdame, Padre. Y ya me fui por mi esposo el jueves al aeropuerto, llegó y ¿cómo estás? Y lo extrañé muchísimo, se fue 3 semanas, yo estuve en cama, o sea, fue algo bien difícil. Olía a puro curry. O sea, yo huelo el curry y digo, no, pácala. Entonces lo metí, su ropa estaba impregnada al olor de allá, de ese país, y me trajo perfumes. Creo que a varios de la iglesia les trajo recuerditos, alfombras y todo. Y dice, mañana vamos al doctor para ver cómo vas. Y ahí voy al doctor, me checa, y dice el doctor, caray, señora, ya está nadando la niña otra vez. Wow. Y yo, gracias, Señor. El doctor recibió a Cristo. Me acuerdo que teníamos la guardería con los pepenadores y me dio muchísima ropa. Dijo, no, fue Dios. Y pues ya vieron Suri, que hidrocefalia ni que nada. Entonces, esa fue una oración contestada. Wow. Y muchas más que ha hecho el Señor. Pero esa fue una oración creativa, una oración que vi así la mano de Dios, imposible para lo que yo tenía. ¿Saben por qué se me estaba filtrando el agua? Porque yo tuve un legrado 1 año antes. Entonces yo creo que me habían perforado un poquito más el útero y por ahí. Pero yo no me sentía mojada, pero entonces yo sé que fue un milagro. Wow. En este punto, chicas, ¿alguna pregunta que tengan para la pastora? Imagínense, ¿no? Qué respuesta de pasar del temor, de la incertidumbre, ya de por sí del ser responsable de ese pequeño ser, ¿sí? Y saber que de ti depende que siga el embarazo, que continúe. Híjole, no, sí. Eso yo no lo sabía, pastora. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Avanzamos? Vale. Nuestro cuarto segmento, pastora, son consejos para mujeres. Ok. En tu experiencia, todo lo que has visto, que te ha tocado escuchar, ver, ministrar, ¿qué consideras tú que más necesitan sanar las mujeres hoy? Perdón. Orgullo y perdón. Es eso. Dice en la Escritura que el orgulloso será humillado y el humilde será enaltecido. Y el perdonar no es opción. Es un mandato que Dios nos ha dicho. Entonces, yo creo que el orgullo nos carcome. El perdón es la respuesta. Si nosotros fuimos perdonados y también reconciliar. Eso lo dije allá con mujeres. El ministerio de Jesús aquí en la tierra, ¿qué es? Reconciliar. Entonces nosotras somos reconciliadas. No creemos conflictos. Eso es lo que yo les puedo dar a ustedes como consejo. ¿Cómo podemos crear un conflicto con nuestra actitud, con la falta de perdón, siendo orgulloso o hasta con este hoyito que tenemos aquí, que se llama boquita? Podemos crear un conflicto. Entonces, caminar en perdón, de verdad, mujeres, menguar. O sea, ¿por qué nos vamos a enojar por todo? De verdad, que porque el marido me habló golpeado y o sea, cuando ya de verdad encuentras una relación firme en Cristo, empiezas a dejar de verle defectos a la gente. Aunque los tengan, dices, camino en amor. Y los sigues amando. Imagínate, todas las que somos mamás aquí, ¿amas más un hijo que al otro? No. Un hijo puede tener más defectos que el otro. Entonces, cuando tú empiezas a caminar en amor, en reconciliación, en unidad, en humildad, eso es la clave para la mujer. Dejar de estar agarrando lo que no te conviene. ¿Para qué? De verdad, mujeres, se los digo por experiencia, suelten todo. ¿Qué caso tiene ahí andar cargando? De verdad. Aparte, científicamente te enfermas. Entonces,
Suéltenlo, perdonen al marido, perdonen a la amiga, perdonen a la hermana, reconcíliense, somos llamados a ser reconciliadores, entonces, eso es práctico. Podríamos orar por ti, de que es que no puedo perdonar, es que no quieres, porque eres orgullosa. Entonces, aprendan esto de mí, mujeres. No soy perfecta, pero yo no soy una persona orgullosa. Sí pondré mi límite por decepciones, pero jamás te voy a hacer una grosería, jamás te voy a señalar ni voy a levantar juicio contra ti, porque pues todos tenemos defectos en nuestra vida. Entonces, cuando empiezas tú a caminar en ese amor y empiezas a dejar de ver los defectos de los demás, estás ligerita. Dice mi marido, no te eches esos changos a la espalda. ¿Qué le dirías a una mujer para que recupere su identidad después de una crisis? Si bien a mí en lo personal me ha pasado que me pasa alguna circunstancia y dudo de si realmente mi identidad es de triunfadora, de que soy hija de Cristo, de que tengo poder, amor y dominio propio. ¿Qué le diría a una mujer? Le diría que todas las respuestas vienen de la palabra. Todas. ¿Qué mejor ministración que la palabra hecha viva a tu corazón? No debo de caminar en temor. No me debo de preocupar por el futuro. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Camino por fe y no por vista. Es la palabra, ¿verdad? Porque la palabra trae a nuestra mente cambio y trae revelación. La palabra aprendida es conocimiento, la palabra revelada transforma. Entonces, yo podré darte muchísimos consejos, pero si tú no aplicas lo que dice la palabra, no va a suceder nada, porque lo vas a hacer en la emoción, lo emocional termina, lo espiritual permanece. Y la palabra está inspirada, está por el Espíritu Santo. Entonces, en ese momento, la palabra a mí me impacta y me ha transformado más, hablo personalmente, una prédica, que a lo mejor vengan y oren por mí y me unjan y todo lo que tú quieras. Una palabra revelada y una prédica me ha abierto los ojos y digo, Señor, gracias, Padre. Entonces, eso es. Métanse en la palabra, estudien la palabra, pidan al Espíritu Santo que les revele la palabra a su corazón. Eso es, Tania, no hay otra cosa. Que te puedo decir que te vayas con el psicólogo, con el psiquiatra, con lo que tú quieras, pero el alma es uno. Esa es la regla. Nada más. Exactamente, esa es chamba del Espíritu Santo y de Dios. ¿Sí? Esa es pregunta, así ahorita que mencionas la palabra, ¿cuál es tu versión favorita de todas las que hay de la Biblia? Reina Valera. También la mía. Y hay una nueva que me gusta también, que se llama la Biblia de las Américas. Está muy padre también, me gusta. Anótenlo. La Biblia de las Américas. Y otra. La del expositor también es muy buena, pero pues como una vez dijo Isabel Contreras, pues ya no hablamos así de que estéis vosotros, ¿verdad? Pero está padre, ¿no? Y la Biblia de las Américas también trae muy buena traducción también. Sí. Esa la empecé a leer porque me dijo Rafael. ¿Qué nos dirías para que dejemos de vivir pensando, o sea, que dependamos de agradarle a los demás? Bueno, pues dice en Santiago que pues nos fijemos nosotros en nuestra salvación, no la del hermano, pero ¿cómo por qué? Ay, es mi teléfono. Gracias. Este es el pastor. Mira. Sí, estamos en el segmento final. Ya voy a terminar, amor. Bye. Es que me habló y me dijo, ¿qué me pongo? ¿Me pongo esto? Ay, se me fue. Gracias, se me fue. ¿Qué le aconsejarías o qué nos aconsejarías para dejar de tener de agradarle a los demás?
Porque reconocemos Mencionó que Santiago. Santiago Este, dice, Bueno, es que no entendí bien la pregunta. Agradar a los demás, bueno, primero tienes que agradar a Dios, pero tiene que haber frutos. Si hay alguna actitud mía que no le agrade o me crea conflicto, preguntarle a Dios, ¿por qué? O sea, no, así soy, ¿y qué? ¿No? Porque dice en la Escritura, somos nuevas criaturas en Cristo. Hay actitudes que yo tuve que cambiar porque no le agradaban a la gente. Entonces, ¿cómo yo voy a hablarte y cómo voy a ministrarte si yo tengo una mala actitud? Y a veces nos cuesta, mujeres, de verdad. Es que decimos, no, ¿cómo yo la pastora? O sea, no es del agradar ni que quite tu esencia, ni tu forma, ni tu carácter. Pero recordemos que el carácter, si tú eres en Cristo, el carácter de Cristo está en ti. Entonces, sí, me choca ese dicho que dice no eres monedita de oro. No, eres una moneda valiosa y tienes frutos y la gente va a ver en ti el fruto de Dios. Entonces, no que, ¿cómo le hago para que no agradarle? No, ¿qué hay en mí que estoy teniendo conflicto? Pregúntame, ¿qué es, Señor? Híjole, a lo mejor diría, no, pues es que la hermana Malena es muy seria. No es nada seria. Pero no es de que estemos ni queriendo agradar, quitándonos nuestra esencia. Todos tenemos nuestro carácter, nuestro temperamento, pero el carácter lo moldea Cristo. Amén. Entonces, ¿qué frutos tengo yo que a lo mejor me están creando conflicto? O que estoy diciendo o que estoy hablando. Créeme, eso yo lo hice también. Porque a veces, sin querer, ofendes. De verdad. O lastimas a la gente. Entonces, no es el querer agradar y mírame, ¿te caigo bien? No, sino llevar una vida recta. Yo creo que no es querer llenar el espacio, sino simplemente el fruto. El fruto. Y yo, aquí en la iglesia me he tratado de acercar a gente y siento el ¡bum! Y eso no me ha detenido a mí ir a ¡hola! Una vez ya no viene la muchacha, la fui a perseguir, pero se iba, ¿no? O sea, tú sientes cuando te saludan a fuerza. Y le digo a mi marido, ay, se me hace que le caigo mal. Y mi esposo es bien lindo, tú acércate. No, bueno. Y de veras digo, mira, fíjate, hasta dije a mí, mira, fíjate, me voy a ir acercando y va a ir saliendo. Y sí, así pasaba. Y bueno, ya se fue. No sé por qué no le caía bien o no lo sé, pero yo di la milla extra para poder acercarme. Entonces, a veces, muchachas, tenemos que dar la milla extra. Eso es el consejo de que queremos agradar. Y si tú estás bien delante de Dios, me decía mi suegro, mira, Marta, cuando estás en una posición de lo que tú quieras, siempre te van a señalar. Si lo estás haciendo bien, si lo estás haciendo mal, que mejor lo hagas así, que mejor lo hagas asá, que no me gusta, que sí me gusta. Y te digo algo, nunca me llegó a afectar. No sé si fue por mi forma de ser, pero he conocido amigas pastoras que han dejado el ministerio. Wow. Por querer complacer a la gente. Si Dios me lo dijo, entonces, ese es un buen consejo, chicas. Sí. ¿Qué le dirías a una mujer que hoy siente que no puede más, o emocionalmente, físicamente, algún problema, alguna circunstancia en su vida? ¿Cuántas de aquí no han podido en algún tiempo más? Muchas. ¿Y dónde están? Aquí. ¿Qué las mantuvo? Dios. Hubo una situación muy difícil hace años, cuando estábamos en otra iglesia, que vino un muchachito que batallaba con las drogas. No sé si recuerdan, alguien me va a recordar. Y recibió a Cristo. Esa vez mi esposo andaba de viaje también. Antes el pastor viajaba muchísimo. Y recibió a Cristo, lo había traído creo que su tía y empezó a
adorar y alabar y todos estábamos muy felices. Y ya en la noche nos acostamos, tendría el niño unos 17 años. Y me hablan en la noche, Pati, ¿se acuerdan de Pati? Pastora se suicidó. Y yo así, ¿cómo? Entonces, dice, pues, ¿quién va a ir a hacer el velorio? O sea, yo estaba, entonces, Señor, ¿qué pasó? O sea, te recibió, se suicidó, ¿qué pasó? Porque al final, saliendo del servicio, creo que fue a buscar a su papá y el papá lo rechazó. Y al final, en la madrugada, se colgó el muchacho. O sea, fue algo muy difícil. Y yo le preguntaba a Dios en ese momento, ¿qué hago? Y me decían, ¿se fue al cielo? ¿Se fue al infierno? ¿Recibió a Cristo? Y lo que contesté yo, Dios es soberano y sabe qué sucede. Yo no puedo decirle, tu hijo se fue al infierno. No puedo decirle eso. Entonces, ¿qué me impactó a mí que alguien que está en desesperación? Primero buscar a Dios y mantenerte en una atmósfera donde se va a hablar de Dios. Porque buscas a Dios y te vas a escuchar el mundo o a los brujos o no sé, a la persona equivocada, te vas a hundir más. Me imagino que este muchachito recibió a Cristo y con toda su felicidad fue con el papá y el papá no sé qué pasó y qué tan importante es que tú permanezcas en una atmósfera que se hable de Cristo, que haya un apoyo, que haya una amiga, que puedas tener la confianza de acercarte y decirle, oye, me siento así. Y todas las que estamos aquí tenemos una palabra que puede ayudar a alguien, de verdad. A mí me han llegado palabras de personas de aquí, que en el momento, que ni ellas saben, pero nada más oyendo la palabra digo, gracias Señor. Entonces, en ese momento es buscar, tratar de crear esa atmósfera de paz, de vida, de buscar gente que te pueda apoyar en ese momento en oración. Eso es lo que yo les aconsejo. Aquí, entre paréntesis, ese joven era mi primo. Refugio. Yo por él me volví a acercar a Dios, porque en esa época yo estaba enojada por Dios, me acaban de dar el diagnóstico de Isabela. Es cierto. Sí. Bueno, pues, Y ahí fue donde yo conocí a Pati. Ahí fue donde yo conocí a Pati. Y Pati me dio una paz así tremenda. Era Mira. mi primo. Wow. Sí. Wow, qué fuerte. Sí. Y bueno, chicas, ¿alguna pregunta en este punto? Estamos ya por terminar. Como hay cosas que desconocíamos de la pastora, pareciera, a veces damos como por hecho las cosas que vimos, las cosas que pasamos, y se nos olvida que pues alrededor tenemos gente que ha pasado circunstancias más complicadas que las nuestras o similares a las de nosotros, y podemos encontrar fortaleza, fe, amor, gozo, refugio. A mí me gusta mucho cuando yo platico con algunas de ustedes que convivo más. A mí en lo personal me da mucha alegría ver, sean de Cristo, no sean de Cristo, tengo, pues, soy muy amiguera, ver cómo la gente va alcanzando sus propósitos. Y creo que dentro de la iglesia hay mucho testimonio, hay mucha carne, y a veces la dejamos pasar. O sea, nos conformamos con platillos así ligeritos y tenemos muchísimo alimento dentro de la iglesia. Y tantos testimonios, aquí hay, bueno, los vamos a ir conociendo en esta temporada, pero de verdad son tiempos que debemos aprovechar, creo yo, para sacarle jugo, ¿no? O sea, sacarle jugo ahorita que tenemos a Pastora, sacarle jugo a la siguiente persona que vamos a tener aquí sentada, porque las vamos a llamar a todas y cada una, pero a veces damos por hecho lo que tenemos, y lo dejamos pasar. O sea, dejamos, decía un pastor, nos conformamos con lo bueno y dejamos pasar lo mejor. Y este tiempo creo que es un tiempo mejor
A lo mejor pudiste haberte ido a una cena, pudiste haberte ido, no sé, al cine, pero este tiempo creo que nos vivifica, nos motiva. Y en la escritura dice que la unidad proviene de Dios. Entonces, yo creo que como mujeres que tenemos cada quien nuestra historia de vida, unas más tristes, otras más rebeldes, otras más melancólicas, pero al final somos hijas, somos amadas, estamos para levantarnos las unas a las otras, no nuestra carne, sino a través del Espíritu Santo. Pastora, para cerrar, dinos dos cosas. Una palabra que defina esta etapa de tu vida. Gracias. Gracias. Y compártenos cuál es el versículo que siempre te acompaña. Segunda de Corintios 5, 4 al 6. Caminamos por fe, no por vista. Y en esos momentos de lo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en esos momentos de tristeza, el gozo del Señor es mi fortaleza. Muy bien, pastor, antes de terminar, de dejarte ir a tu cena. Emocionalmente no estoy preparada. ¿Podrías dejarnos con tu bendición, con una oración para todas las que estamos aquí? Yo quiero orar por ti, porque ahorita que estaba hablando del problema de salud, y Dios está sanando tu cuerpo, tú tienes que tomarlo y no tengas miedo, porque a veces el temor nos frena y nos va acabando, y eso nos hace enfermarnos más. Es como un ciclo. Yo lo viví, o sea, yo lo olí, lo respiré. Despertaba en las mañanas y decía, otra vez, ya quiero que sea noche. Y me dormía, ya quiero que sea mañana. Yo te entiendo, pero veme a mí, que pude, pero no sola, por medio de Dios y el Espíritu Santo. Entonces vamos a orar por ti y dejar todo temor, porque el temor, Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder y de dominio propio. Entonces, el dominio que tú quieres tener no proviene de ti ni de tus fuerzas, sino del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar. Adelante. Y disculpen, hermanos, que tengo una cena. Vamos a orar. ¿Pueden? Vamos a orar. Quizá, ayúdame a orar.